Mi nombre es la hermana María Teresa, y lo que estoy a punto de revelar pondrá a prueba todo lo que creía saber sobre la serpiente del libro del Génesis. Durante 45 años, he dedicado mi vida a la monja carmelita, inmersa en la oración contemplativa y el estudio de las escrituras. Mi fe ha sido mi luz guía, mi fundamento. Pero el 23 de septiembre de 2023, sucedió algo que destrozó mi comprensión del reino espiritual. Morí. Durante exactamente 23 minutos y 17 segundos. Durante ese tiempo, estuve en presencia de Jesucristo mismo. Y lo que me reveló fue nada menos que asombroso, una verdad tan profunda que redefine nuestra comprensión de la caída de la humanidad, la naturaleza del mal y la victoria final de Cristo en la cruz. Pero antes de embarcarnos en este viaje juntos, quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando? Aunque la distancia nos separe, superemos esa brecha y compartamos este momento. Y, por favor, no olviden darle me gusta y comentar con sus pensamientos sobre este testimonio. Participemos en una discusión abierta y significativa. Hay mucho que descubrir juntos. Ahora, comencemos. Recuerdo el momento con perfecta claridad. Era una tarde normal. Estaba cuidando las rosas en el jardín de nuestro convento, podando los delicados pétalos, cuando un dolor repentino e insoportable me atravesó el pecho. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Sentí como si una fuerza invisible estuviera aplastando mi alma, expulsando la vida de mi cuerpo. Traté de llamar a la hermana Agnés, que estaba trabajando cerca, pero me falló la voz. El mundo dio vueltas, mi visión se oscureció y lo último que recuerdo fue el embriagador aroma de las rosas mientras me desplomaba entre las mismas flores que había estado cuidando. Entonces, todo cambió. El dolor se desvaneció en un instante. Ya no estaba confinada a mi frágil cuerpo terrenal. En cambio, me encontré moviéndome, flotando, a través de un reino diferente a todo lo que jamás había concebido. No era el túnel de luz que se describe tan a menudo en las experiencias cercanas a la muerte. No, esto era algo mucho más grande. Estaba atravesando lo que parecía ser el tejido mismo de la creación. Los colores estaban más allá de todo lo que el ojo humano haya visto, vibrantes, radiantes, palpitando con una vida interior. Los sonidos que escuchaba eran celestiales, una armonía tan exquisita que resonaba dentro de mi propio ser. Y el amor que me rodeaba era abrumador, puro y absorbente. Era como si cada molécula de mi existencia estuviera inmersa en la esencia misma de Dios. Y entonces, lo vi. Jesucristo, el Señor de la Gloria, estaba de pie ante mí. Su presencia era más radiante que 1000 soles, pero no estaba cegada. Sus ojos contenían la eternidad dentro de ellos, llenos de un amor tan profundo, tan insondable, que caí de rodillas en adoración. «Levántate, María», dijo, con su voz a la vez suave y autoritaria. «Los traje aquí con un propósito. Hoy les revelaré la verdad sobre el jardín del Edén, verdades que han sido malinterpretadas durante milenios». El espacio que nos rodeaba cambió y de repente, me encontré en el jardín del Edén. Pero no era el Edén que había imaginado a partir de pinturas o descripciones de las escrituras. Este Edén era más real que la realidad misma. Los colores eran más intensos, el aire mismo parecía estar vivo con la presencia de Dios. Los árboles se balanceaban en una armonía que no estaba dictada por el viento sino por un ritmo divino. Cada hoja, cada brizna de hierba, brillaba con un brillo celestial, intacta por el pecado o la decadencia. Y entonces, Jesús señaló una figura en el jardín. «Observa con atención», instruyó. «Este es aquel a quien tus escrituras llaman la serpiente. Pero no es una simple serpiente deslizándose por la hierba. Observa con atención, María, porque a pocos se les ha concedido esta visión». Lo que vi me dejó sin aliento. El ser que tenía ante mí no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Era magnífico más allá de las palabras. Una criatura de luz pura,
su forma adornada con piedras preciosas que reflejaban la gloria de Dios como fuego viviente. No se trataba de una figura grotesca o monstruosa, sino de algo de una belleza sobrecogedora. Dijo Jesús, es a quien las escrituras hebreas llaman Nachas. Sus traducciones inglesas han reducido esta palabra a serpiente, pero la verdad es mucho mayor. Estás contemplando a uno de los seres celestiales más elevados, un guardián de los misterios divinos. Apenas podía comprender lo que estaba viendo. Este ser no era un simple engañador que acechaba en las sombras. Era una criatura de inmenso poder y sabiduría, un ser radiante que, una vez estuvo en la misma presencia de Dios. Y de repente, comprendí. Entendí por qué Eva no había retrocedido de miedo cuando este ser le habló. No era una serpiente que silbaba desde la maleza, era algo mucho más insidioso. Era un ser que exudaba sabiduría, belleza y autoridad. Temblando, me volví hacia Jesús. Señor, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, ¿por qué esta verdad ha estado oculta durante tanto tiempo? Jesús me miró con infinita paciencia y amor. No ha estado escondido, María, solo velado, dijo. La mente humana a menudo simplifica lo profundo y lo convierte en tangible. Con el tiempo, la imagen de la serpiente se convirtió en un símbolo de engaño. Pero la realidad es mucho más significativa. Este era Lucifer, la estrella de la mañana, el querubín ungido que una vez estuvo ante el trono de mi Padre. La escena que teníamos ante nosotros cambió nuevamente y vi algo que cambiaría para siempre mi comprensión de las Escrituras. Vi a este ser radiante de pie en las alturas del cielo, revestido de gloria, dirigiendo la adoración del Todopoderoso. La majestuosidad absoluta de su presencia era innegable. Pero luego, algo cambió. Una sombra se deslizó en su brillo. No fue una transformación externa, sino algo interno, sutil al principio, casi imperceptible. Un pensamiento. Un deseo. Una chispa de orgullo que echó raíces y creció. Observa con atención, dijo Jesús. Este es el principio de todo mal. Vi cómo se desarrollaba ante mí la corrupción lenta y deliberada de este querubín, que una vez fue glorioso. Su amor por Dios se vio eclipsado por el amor por sí mismo. Su adoración se volvió hacia el interior. Vio su propio esplendor, su propia sabiduría, y se creyó digno de adoración. Y en ese momento nació la oscuridad. Por eso, continuó Jesús, es crucial comprender la verdadera naturaleza de la serpiente. La humanidad debe captar la profundidad del engaño, porque sólo entonces podrá comprender verdaderamente la victoria de la cruz. Me quedé en silencio, atónito, con el peso de esta revelación presionándome. Todo lo que había sabido, todo lo que me habían enseñado, se estaba expandiendo ante mis ojos. La caída no se trató simplemente de comer el fruto prohibido. Se trató de una rebelión cósmica, una guerra que había comenzado en las mismas alturas del cielo y se había abierto camino hasta los corazones de la humanidad. La caída de la humanidad no fue iniciada por una simple serpiente, sino por uno de los seres más elevados del cielo, uno que había estado en la presencia misma de Dios y conocía el poder de la gloria divina. La escena cambió de nuevo y vi a este ser caído entrar en el jardín del Edén. Pero no apareció como una serpiente, sino como un ser de luz, sabiduría y belleza. Ahora entendí por qué Eva entabló conversación con él sin temor. Apareció como un mensajero divino, un ser de luz que parecía poseer una sabiduría divina. El engaño fue sutil, continuó Jesús. No apareció como malvado, sino como luz. Por eso Pablo escribiría más tarde que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Esto no era solo lenguaje poético, era una descripción de su propia naturaleza y su método de engaño. Mientras Jesús y yo estábamos en esta visión celestial del Edén, Él comenzó a revelar verdades aún más profundas sobre la naturaleza del engaño que tuvo lugar allí. La escena ante nosotros cambió al momento de la tentación, pero lo vi con nuevos ojos.
ojos que podían percibir realidades espirituales que nunca había imaginado durante mis estudios terrenales. Lo que están presenciando, explicó Jesús, es más que una simple conversación entre una mujer y una serpiente. Se trata de una rebelión cósmica que se desarrolla en el ámbito físico. Observen cómo se acerca a Eva. Vi al querubín caído, todavía hermoso a pesar de su rebelión, acercándose a Eva con una precisión calculada. Su apariencia era magnífica, un ser que parecía irradiar sabiduría y entendimiento divinos. Ahora entendía con perfecta claridad por qué Eva no se sobresaltó con su presencia. Parecía alguien que pertenecía al jardín, una criatura de luz que parecía poseer autoridad divina. Observen sus tácticas, continuó Jesús. No comienza con una mentira descarada, sino con una pregunta que pone en duda la palabra de Dios. ¿Es verdad que Dios dijo? No era mera curiosidad. Fue el comienzo de toda herejía, la primera semilla de duda plantada en la conciencia humana. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Jesús me reveló el profundo significado de la palabra hebrea nachas. En vuestros idiomas terrenales, explicó, las palabras suelen tener un solo significado, pero en el reino divino la verdad tiene múltiples capas. La palabra nachas abarca tres aspectos cruciales de la naturaleza. De este ser, la serpentina, la resplandeciente y la engañadora. Los tres aspectos estaban presentes en ese momento. La visión se amplió y vi cómo este ser había estado en la presencia de Dios, cubierto de piedras preciosas, perfecto en sabiduría y belleza. Jesús me mostró el significado exacto de la descripción de Ezequiel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa te adornaba. Esto no era un simple lenguaje poético, enfatizó Jesús. Estas palabras describían la apariencia y la naturaleza reales de este ser antes de su caída. Las piedras preciosas no eran simplemente decorativas, reflejaban y refractaban la gloria divina de maneras que vuestra mente terrenal apenas puede comprender. Entonces Jesús me mostró algo que hizo temblar mi alma, el momento de la caída de Lucifer. Fui testigo de su transformación de estrella de la mañana en adversario, de querubín ungido en gran engañador. Fue como ver cómo la luz misma se convertía en oscuridad, cómo la belleza se corrompía en horror. Observa con atención, instruyó Jesús, porque esto explica por qué el engaño en el Edén requería una solución tan dramática. Mi encarnación y sacrificio. No se trataba simplemente de una regla quebrantada o de comer un fruto. Se trataba de una rebelión cósmica que corrompió la estructura misma de la creación. Observé cómo el orgullo echaba raíces en el corazón de Lucifer. La escena cambió para mostrarme los 5 yo quiero que Isaías registró. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de la congregación me sentaré, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Jesús explicó, cada una de estas afirmaciones era un desafío directo a la autoridad divina. No se trataba de orgullo, sino de un intento calculado de usurpar las prerrogativas divinas. Cuando Jesús se acercó a Eva, trajo consigo el mismo espíritu de rebelión, ofreciéndole la misma tentación, seréis como Dios. La revelación continuó cuando Jesús me mostró cómo este engaño inicial estableció el modelo para todas las tentaciones futuras. La manera en que la serpiente se acercó al Edén reveló su estrategia fundamental, dijo Jesús. No se presenta como un mal, sino como una luz. No comienza con mentiras obvias, sino con preguntas sutiles sobre la bondad y la verdad de Dios. Por eso, comprender su verdadera naturaleza es crucial para comprender la naturaleza de la tentación misma. Luego, Jesús me mostró algo que me hizo caer de rodillas, el significado cósmico de su propia victoria en la cruz. La escena cambió al Calvario, pero la vi desde una perspectiva espiritual que trascendía la realidad física. Fui testigo de cómo su muerte fue más que una ejecución física, fue una victoria cósmica sobre el mismo ser que había iniciado la rebelión en el Edén.
Cuando declaré, consumado es, en la cruz, explicó Jesús, no me refería solamente a mi sufrimiento físico. Estaba declarando la victoria sobre el mismo Nachas. La profecía dada en el Edén que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se cumplió en ese momento. Observé con asombro cómo la realidad espiritual de la victoria de Cristo se desplegaba ante mí. La cruz se convirtió en un momento de triunfo cósmico, donde el engaño que comenzó en el Edén fue finalmente y completamente derrotado. Vi cómo la muerte y resurrección de Jesús no solo proveyó perdón por el pecado humano, sino que derrotó por completo al mismo ser que había introducido el pecado en la creación. Es por eso que Pablo escribiría más tarde que desarmé a los poderes y a las autoridades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, continuó Jesús. La cruz no tenía que ver solo con la salvación humana, sino con la restauración cósmica, con derrotar al mismo ser que había corrompido la creación en primer lugar. La visión luego cambió para mostrarme cómo esta verdad impacta nuestra comprensión de la guerra espiritual. Cuando mis seguidores se involucran en una batalla espiritual, explicó Jesús, no están luchando simplemente contra ideas humanas o inclinaciones naturales. Están tratando con el mismo ser que engañó a Eva, un querubín caído que todavía conserva un poder e inteligencia significativos, aunque finalmente haya sido derrotado. Vi cómo esta comprensión transforma nuestra visión de la tentación y el conflicto espiritual. La serpiente no era simplemente una serpiente parlante, era un ser divino caído que una vez estuvo en la presencia de Dios, que todavía posee una inteligencia y un poder profundos, aunque finalmente haya sido derrotado. Es por eso que la fuerza de voluntad humana por sí sola no es suficiente, explicó Jesús. El ser con el que estás tratando es mucho más inteligente y poderoso de lo que la fuerza humana puede vencer. Es por eso que la intervención divina fue necesaria, por eso tuve que volverme humano para derrotarlo en tu nombre. Entonces Jesús me mostró algo que hizo que todo encajara. Como toda la escritura cuenta esta historia de conflicto cósmico y victoria divina. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vi cómo la batalla que comenzó en el Edén continúa a lo largo de la historia humana, pero siempre con la certeza de la victoria final de Cristo. La serpiente en el Edén no era solo una serpiente, enfatizó Jesús. Era un ser divino caído que aún conserva poder e inteligencia, aunque finalmente es derrotado. Es por eso que comprender su verdadera naturaleza es crucial para entender tanto la gravedad de la caída de la humanidad como la magnificencia de mi victoria. Las revelaciones continuaron mientras Jesús me mostraba verdades aún más profundas sobre la batalla cósmica que comenzó en el Edén. La escena frente a nosotros cambió nuevamente, y fui testigo de cómo el engaño de la serpiente impactó no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Lo que sucedió en el Edén, explicó Jesús, envió ondas de choque a todo el orden creado. Cuando Adán y Eva cayeron en el engaño del Nachas, no solo rompieron una regla simple, transfirieron su lealtad de la autoridad divina a un querubín caído que se había rebelado contra el trono del cielo. Observé con asombro cómo Jesús me mostraba cómo esta transferencia de autoridad tenía implicaciones cósmicas. La perfecta armonía de la creación se hizo añicos, no solo porque los humanos comieron el fruto prohibido, sino porque se habían aliado con un ser divino rebelde que buscaba corromper todo el orden creado por Dios. Por eso Pablo escribiría más tarde que toda la creación gime, continuó Jesús. El impacto de esta rebelión se extendió mucho más allá de las almas humanas. Afectó la estructura misma del universo físico. Por eso mi muerte y resurrección no tenían como único fin salvar almas humanas, sino restaurar toda la creación. Entonces Jesús reveló algo que hizo que mis ojos espirituales se abrieran aún más. Me mostró cómo la profecía dada en Génesis 3 y 15, sobre la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente, era más que una simple imagen poética. Era una declaración divina de guerra contra el querubín rebelde que había corrompido la creación. Cuando me hice humano, explicó Jesús, no estaba simplemente tomando forma humana para dar un ejemplo o morir como sacrificio.
Estaba entrando en el reino físico para enfrentar y derrotar al mismo ser que había iniciado la rebelión en primer lugar. La cruz no era solo acerca del perdón, era acerca de la victoria cósmica. Observé con asombro cómo Jesús me mostraba el significado completo de su encarnación y muerte. Desde una perspectiva celestial, vi cómo su victoria en la cruz logró mucho más que solo la salvación humana. Fue una derrota completa del Nachas mismo, cumpliendo la profecía dada en el Edén. Observa con atención, instruyó Jesús, lo que sucedió espiritualmente cuando declaré, consumado es, en la cruz. En ese momento, presencié las implicaciones cósmicas de la muerte de Cristo. Vi cómo su sacrificio no solo proveyó perdón por el pecado humano, sino que destrozó por completo la autoridad que el Nachas había ganado mediante el engaño en el Edén. La cruz se convirtió en un momento de triunfo definitivo, donde la influencia corruptora que comenzó en el jardín fue finalmente y completamente derrotada. Por eso es tan crucial entender la verdadera naturaleza de la serpiente, enfatizó Jesús. Cuando la gente piensa que era solo una serpiente, no comprende la magnitud del problema ni de la solución. El ser que engañó a la humanidad era una de las criaturas más elevadas del cielo, alguien que había estado en la presencia de Dios y había dirigido la adoración del cielo. Por eso el esfuerzo humano por sí solo nunca pudo resolver el problema. Se requirió la intervención divina, se requirió que Dios mismo se hiciera humano y derrotara a este enemigo en nombre de la humanidad. Entonces Jesús me mostró algo que hizo brotar lágrimas de mis ojos espirituales, cómo su victoria en la cruz impactó todo el orden creado. Vi olas de restauración que surgían del Calvario y se extendían por todos los rincones de la creación que habían sido dañados por la rebelión del Nachas. Era como si el tejido mismo de la existencia, una vez manchado por el engaño, estuviera siendo retejido por el poder de la cruz. La cruz, dijo Jesús, con su voz firme y llena de autoridad, nunca se trató solo de la salvación individual. Se trató de la restauración de todas las cosas. Cuando morí y resucité, no solo estaba redimiendo almas, estaba poniendo en marcha la renovación de todo lo que el Nachas había corrompido con sus mentiras en el Edén. La visión se profundizó cuando Jesús reveló cómo esta verdad reconfigura nuestra comprensión de la guerra espiritual y la vida cristiana. Mis seguidores deben darse cuenta, continuó, de que sus luchas no son solo con la fragilidad humana o la mera tentación. Están luchando contra un ser divino caído, uno que una vez estuvo en la presencia de mi Padre, ejerciendo una inmensa sabiduría y poder. Aunque su derrota es segura, todavía actúa con una inteligencia astuta, trabajando incansablemente para engañar y destruir. Mientras escuchaba, la realidad de esta verdad se desplegó ante mí. La tentación no era solo una batalla interna de debilidad humana, era parte de un conflicto mucho mayor. El enemigo al que nos enfrentamos no es una simple alegoría del mal ni una mera serpiente mítica que se arrastra por los cuentos antiguos. Es un querubín caído, una vez líder de la adoración del cielo, que todavía conserva una medida de su antiguo poder, aunque su destino fue sellado en la cruz. Es por eso que deben compartir lo que les he mostrado, instó Jesús. La gente necesita comprender el alcance completo de la batalla y la magnitud de mi victoria. Cuando entiendan que la serpiente del Edén era un ser divino rebelde, uno que se atrevió a desafiar el trono del cielo, verán por qué el esfuerzo humano por sí solo nunca podría romper el control del pecado. Mi encarnación y sacrificio fueron la única manera de romper las cadenas. Cuando mi tiempo en el cielo se acercaba a su fin, Jesús me dio una revelación final que puso todo en claro. La historia del Edén, explicó, no se trata solo de una serpiente y un fruto prohibido. Es la historia de una rebelión cósmica, una que exigía una resolución cósmica. Mi muerte y resurrección fueron esa resolución. No solo derroté al pecado y a la muerte, aplasté al mismo ser que los introdujo por primera vez en tu mundo. Una fuerza más allá de mi comprensión me alejó, llevándome de regreso a mi cuerpo terrenal. Sin embargo, antes de partir, Jesús habló una vez más, sus palabras resonaron en mi alma. Diles lo que has visto, María.
Hazle saber que la batalla nunca ha sido contra mera carne y sangre, sino contra poderosas fuerzas espirituales en lugares celestiales. Asegúrales que mi victoria fue absoluta, no solo sobre el pecado humano sino sobre aquel que primero llevó a la humanidad a la oscuridad. Al momento siguiente, jadeé en busca de aire, mi cuerpo se sacudió mientras me despertaba con una ráfaga de voces frenéticas. El equipo médico me rodeó con una expresión de incredulidad en sus rostros. Más tarde, los médicos confirmaron que había estado clínicamente muerto durante 23 minutos y 17 segundos. Según todos los razonamientos médicos, debería haber sufrido un daño cerebral grave, pero regresé sano y salvo, sin que me afectara lo que debería haber sido inevitable. Desde ese momento, he dedicado mi vida a compartir lo que Jesús me reveló, la verdadera identidad de la serpiente del Edén. No era simplemente una serpiente, sino un ser poderoso y caído, alguien que una vez estuvo en los atrios del cielo. Esta comprensión lo transforma todo, nuestra visión de la tentación, nuestra comprensión de la salvación y nuestra apreciación de la victoria de Cristo. Jesús tuvo que hacerse humano y enfrentarse a este enemigo porque estábamos enfrentando algo mucho mayor de lo que habíamos imaginado. La serpiente no era una criatura cualquiera. Estaba entre los más altos rangos del cielo antes de su caída. Por eso Dios mismo tuvo que intervenir. La cruz no fue solo un acto de perdón, fue una declaración de guerra y un triunfo sobre la fuente misma del mal. Este testimonio no se trata de mí. Se trata del mensaje que Jesús quiere que su iglesia entienda en estos tiempos. No se trata solo de teología, es una realidad que cambia vidas. Cuando reconocemos el verdadero poder de nuestro enemigo, vemos por qué el sacrificio de Cristo tuvo que ser tan abrumador. La cruz nunca se trató solo de perdonar el pecado, se trató de recuperar lo que se había perdido, derrocar al usurpador y restaurar el orden divino destrozado en el Edén. Cuando comprendemos el alcance total de esta batalla, la profundidad de la victoria de Cristo se vuelve aún más asombrosa. Jesús quería que compartiera esto para que pudiéramos comprender verdaderamente la magnitud de su triunfo y el amor infinito detrás de él. Ruego para que esta verdad fortalezca su fe. La humanidad nunca podría haber ganado esta batalla por sí sola, por eso vino Jesús. Esta no es solo una historia del pasado, es la clave para comprender la guerra que aún enfrentamos hoy. Sin embargo, a través de Cristo, se nos ha dado la mayor esperanza. Su victoria es nuestra.